Seguimos conversando entonces con Keiko Fujimori, candidata a la presidencia por Fuerza 2011. Bueno, hay una propuesta, entonces hay un programa, pero el Estado ahora es completamente distinto al Estado de los 90, en donde un presidente, digamos, personalista podía concentrar poder y manejarlo todo, en buena cuenta, ¿no? Ahora, no solamente probablemente no va a tener mayoría en el Congreso, sino que es un Estado descentralizado, completamente descentralizado, ¿no? El 70% de la inversión pública ahora se hace en gobiernos locales o regionales, antes era solo el 5%, digamos. Entonces, ¿cómo se va a manejar? ¿Cómo va a ser para manejar, para conducir la lucha contra la pobreza, en fin, las tareas de desarrollo, de gobierno, de las tareas sociales, desde un Estado en el que ya el presidente no maneja tanto? Bueno, efectivamente nuestro país es otro, por lo tanto nuestras instituciones también tienen que cambiar, modernizarse y adecuarse a la realidad de nuestro país. Considero, por ejemplo, una de las reformas importantes debe darse en el Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía, que fue modernizado durante la década de los 90 en el gobierno de mi padre, tiene todavía una cultura restrictiva de manejar, digamos, sobre todo en los años 90, los pocos fondos que tenemos. Esa era la mentalidad y ese sigue siendo parte de la mentalidad de muchos de los técnicos que fueron formados de esa manera. Hoy tenemos recursos, hoy tenemos el doble presupuesto que el año 99. Gran parte de los presupuestos en el rubro de inversiones, en los 3 niveles de gobierno, alcaldías, regiones y gobierno central, no se invierten, no llegan ni al 50%. Entonces, tenemos que cambiar al Ministerio de Economía con una mentalidad que promueva las inversiones. Ya no que sea tan fiscalizador y que cuide los recursos, no. Obviamente tiene que cuidarlos, pero tiene que ayudar a los 3 niveles de gobierno, ayudarnos a invertir más. Entonces considero, en primer lugar, que debemos dividir al Ministerio de Hacienda y otro al Ministerio de Economía. Uno que se encargue de recaudar, pero otra parte que se encargue de planificar, que se encargue de invertir y de ayudar a los 3 niveles de gobierno. ¿Qué hacer en nuestro país que se está descentralizando? Por supuesto que debemos apostar a seguir en este rumbo. Sin embargo, considero que debemos de tratar de hacer proyectos cofinanciados. Por ejemplo, en las carreteras. Se ha avanzado muy poco en los últimos años, a pesar que hoy hay los recursos. En las carreteras internas, por ejemplo, en Cajamarca, ¿no? Uno llega con la carretera hasta Hualgayoc. Pero ¿qué pasa con Chota, Cutervo o por la parte de Santa Cruz para salir a Chiclayo? No hay pistas, son trochas. Yo aspiro a hacer una alianza o proyectos cofinanciados con la región que tiene recursos por la minería y el gobierno central asumir otra parte del presupuesto. De tal manera que juntos podamos hacer todas esas obras de infraestructura fundamentales en la lucha contra la pobreza. Otro tema fundamental en la infraestructura básica es el tema del agua. Esto está a cargo en estos momentos de las municipalidades, sobre todo las distritales. Tenemos que darle un respaldo económico, presupuestal, pero también hacer estas alianzas de confinanciamiento para poder ayudar a que el agua potable llegue a todos los hogares a nivel nacional. ¿Cómo es posible que Quillabamba, la Convención, la segunda provincia más grande del Cusco, que tienen también muchos recursos por el canon gasífero, no tenga agua potable? O Echarate, el distrito donde se produce el gas de Camisea, recibe 200 millones de soles al año, tampoco tiene agua potable. Pero hay otro problema ahí, es que las empresas de agua potable, empresas municipales de agua potable que manejan, como son 80 más o menos, no sé cuántas, no logran mantener los sistemas, no tienen un manejo técnico, sino más bien politizado las tarifas, porque están presididas por el alcalde y en fin, ¿eso cómo se va a arreglar? Bueno, aquí tiene que haber un sistema que nos ayude a estandarizar también los costos, ¿no? Creo que en el SNIP se tiene que hacer también ciertas reformas para que conseguir una licencia no te demore 6 meses. Yo he conversado con expertos del Banco Mundial y les preguntaba, ¿cuál es el cuello de botella para implementar un proyecto de agua en la sierra? Se demoran 1 año y medio. Y ellos me dijeron que el cuello de botella en estos momentos era conseguir el permiso del SNIP. Entonces, yo valoro, reconozco
y felicito la labor de los miembros que trabajan en el Ministerio de Economía y Finanzas, pero creo también que debemos hacer ciertas modernizaciones para agilizar los trámites. Ahora, con referencia también a los controles, considero que la Contraloría tiene que ser empoderada, respaldada y apoyada en su labor de fiscalización y control de los recursos a nivel nacional. Bueno, ese es otro tema, ¿no? La corrupción se ha incrementado muchísimo en el país. Perú es uno de los países donde la encuesta de victimización arroja un nivel más alto, es decir, uno de los países donde más corrupción hay en buena cuenta. Y esto ha tenido mucho que ver con el tema de la descentralización. Hay mucha corrupción a nivel de gobiernos locales, regionales y también, por supuesto, a nivel del gobierno central. Bueno, viene en una experiencia también en el caso del gobierno de su padre, donde hubo mucha corrupción, sobre todo al final. ¿Qué hacer para controlar este asunto? En primer lugar, considero que la Contraloría tiene que fortalecerse. Yo participé en el Foro Internacional de Lucha contra la Corrupción y anuncié ahí respaldar las medidas que ya venía solicitando el Contralor, como por ejemplo darle capacidad sancionadora cuando ellos encuentran a un funcionario cometiendo un acto de corrupción. Ellos tienen el poder de separar a esta persona inmediatamente. Esto ha sido aprobado en el Congreso de la República con el voto del fujimorismo. El Contralor ha pedido también tener capacidad fiscalizadora para los organismos internacionales. Hemos visto hace pocos días, ¿no?, que hay algunas municipalidades y gobiernos regionales que realizan obras a través de organismos internacionales para evitar ser fiscalizados. Eso tiene que cambiar. Nosotros vamos a apoyar, esto ya se ha aprobado en la Comisión de Fiscalización, voy a pedirle al presidente del Congreso que se ponga en agenda como primer punto una vez que empiece la siguiente legislatura y tendrá todos los votos a favor de parte del fujimorismo. Para luchar contra la corrupción no solamente tenemos que fortalecer a la institución encargada de lucha contra este flagelo, sino también considero empoderar a la población. Las APAFAS en los centros educativos, los CLAS, los comités locales en administración de salud, en los centros de salud. Los núcleos ejecutores nos pueden ayudar también a fiscalizar cada una de las obras a nivel nacional. Y en tercer lugar, obviamente, un absoluto respeto a la libertad de prensa, porque gran parte de las denuncias que se dan a conocer a la población no proviene de la Contraloría, sino de los medios de comunicación. ¿Qué pasa? ¿Qué hacer con las regiones? ¿Mantenemos 25 o 26 regiones que son heredades de los etares famosos o vamos a ir a una agrupación de regiones? Lo ideal es empezar el debate para lograr las macroregiones, ¿no? Porque hay proyectos en las que incluyen 2 regiones, como por ejemplo Majesihuas 2, ¿no?, en el que se tiene que poner de acuerdo la región del Cusco con la región de Arequipa. Pero eso tiene que hacerse en un debate amplio, no puede imponerse. Tiene que haber la voluntad también de las propias comunidades. ¿Y el canon? ¿Qué hacer con el canon? ¿Está bien cómo se reparte ahora? Creo que debemos ayudar a que las regiones puedan utilizar de una manera más rápida su presupuesto del canon. Hay una gran necesidad en obras de infraestructura. Hay algunas que tienen muchísimo, otras que no tienen nada. Y las que tienen muchísimo no lo gastan porque no tienen capacidad. Claro. Entonces, lo que debe hacer el gobierno central frente a la incapacidad que tienen algunos gobiernos regionales de poder utilizar este recurso es ayudarlo, dándole proyectos estandarizados, con proyectos cofinanciados en los que el gobierno va a respaldar para poder utilizar estos presupuestos no utilizados en obras como carreteras, obras de agua, desagüe, electrificación rural, que finalmente hacen a que nuestro país se vuelva más competitivo. Pero también está demostrado que una comunidad que recibe los servicios básicos incrementa su productividad en 60%. O sea, que no solamente debemos hacerlo porque nos conviene a nosotros como país para modernizarnos y ser más competitivos, sino además porque le damos calidad de vida a las personas y ellos van a tener mucho más recursos, van a tener más productividad, van a tener una mejor vida para ellos y para sus hijos. Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos. Claro que sí.